Luis Alonso Pérez, buenas noches. Buenas noches. Luis Alonso Pérez es periodista, nacido en la frontera mexicana de Tijuana. Tú eres de una de esas zonas fronterizas. ¿Cómo empieza el interés del narco por los migrantes? ¿Cómo empiezan a pensar que eso es otra vía de negocio que pueden abrir? Los cárteles siempre consideran diversificar sus ingresos. Para ellos lo más lógico fue el a expandirse de las armas, del tráfico de drogas al tráfico de personas. Ellos controlan las rutas de cruce, controlan a las autoridades en la corrupción, intimidan a sus competidores. Para ellos los migrantes son una mercancía más que traficar, simplemente. Y actúan en todo el territorio, porque claro, el migrante, por ejemplo, que venga de un país centroamericano, tiene que cruzar su propia frontera con México, tiene que atravesar México y luego, si quiere y lo consigue, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Los narcos actúan en todo el territorio? Sí, desde que tienen el control de las rutas, ellos pueden imponer sus propios impuestos por cruzar, actúan en contubernio con las autoridades de todos los niveles de gobierno y tanto se les facilita lo mismo cruzar un cargamento de droga, dinero en efectivo o armas, como el traficar a una persona, e incluso muchos de ellos les sirven como mulas, les sirven también como trabajo forzado, forzan también para la prostitución a las mujeres, así que para ellos es un negocio redondo que se expande a lo largo y ancho del país y que incluso genera una violencia entre cárteles por el dominio de esos territorios. ¿Y actúan por igual sobre todos los migrantes o tienen, preferencia por alguna nacionalidad? Son particularmente crueles con los centroamericanos, como se ha expuesto aquí en el reportaje. Tienen incluso otras tarifas, cobran más para un centroamericano que lo que cobran para un mexicano. Las amenazas que tienen hacia su integridad física, hacia sus familiares en casa, y sobre todo por su condición de extranjeros, los pone en un mayor grado de vulnerabilidad y pues creo que lo más grave, lo más fuerte puede ser la situación de las violaciones sistemáticas a las mujeres. Muchas mujeres reportan haber sido violadas más de 4 o 5 veces en su trayecto de la frontera sur a la frontera norte de México. Y, hablando tanto con mi compañero como con Gabriela, uno tiene la sensación, tiene la evidencia de que los tentáculos de los narcos son muchísimos y se extienden mucho, porque dice, acudimos a las autoridades locales que no sirve para nada, etcétera, etcétera. ¿Por dónde pasa la solución entonces? Bueno, la solución pues es muy compleja y tiene que venir de diferentes niveles, pero creo que la corrupción es lo que mantiene a todo este negocio multimillonario del tráfico, es el sustento, y si eliminas la corrupción, que es el pilar, todo esto caerá por su propio peso. Y hay una cosa, Ángeles, importante. Los periodistas, por contar esto, también están siendo objeto de asesinato por parte de los cárteles. Solo en el último mes han muerto una decena de periodistas en los estados del norte. Justo cuando yo llegaba a Saltillo habían secuestrado a una periodista con su hija pequeña. Los periodistas como Luis Alonso, que se atreven en el norte a dar cobertura de esta violación continuada de los derechos humanos, son objetivo de las bandas criminales, y por eso están intentando ser protegidos de alguna manera dentro de la misma categoría de los defensores de los derechos de los migrantes. Sí. Está intentando articular un mecanismo de protección internacional para ellos, y la verdad que están siendo también una de las víctimas primordiales de los asesinatos. Ajá. Hemos hablado de las amenazas permanentes a las que están sometidos, y decía ahora mi compañero, los periodistas, pero también todos aquellos que quieren ayudar a los migrantes sobre el terreno, que además son los que conocen mejor las penurias que sufren en su intento de llegar a Estados Unidos. Fray Tomás González es uno de estas personas. Fray Tomás González, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Podríamos hablar de un holocausto migrante con lo que está pasando en México? Efectivamente, lo que está pasando en este país, como mexicano se lo digo, nos avergüenza mucho a muchos. Aquí está pasando, ya lo dijo en lenguaje del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Trabajadores Migrantes y Familias, dijo: esa es una tragedia humanitaria.
nosotros decimos este es un holocausto. Literalmente holocausto significa quemar carne, ¿verdad? Quemar cuerpos. Sí. Y esto, aunque no se crea en primera instancia, literalmente han sacrificado cuerpos de personas migrantes, torturado, enterrado vivos, metidos en tambos con ácido, muertos o matados o asesinados de la manera más cruel y espantosa que puede haber. Esto sí es un holocausto. ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Se han desdibujado los límites entre lo legal y lo ilegal? ¿Dónde llega el Estado y dónde empiezan los narcos? ¿Ya todo se confunde? Mire, para decirle una cosa, en una matanza que hicieron los Zetas hace poco en Jalisco, en el estado de Jalisco, escribían en una narcomanta que se le llama: nos hemos metido y no se imaginan hasta dónde. O sea, era un mensaje para la sociedad y para el gobierno. Estamos metidos hasta la cocina. Esto es una expresión muy coloquial mexicana para decir que están metidos hasta los huesos del sistema. Efectivamente, no hay un límite ahora entre las autoridades y el crimen organizado. Le preguntaba a Luis la misma pregunta. ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde pasa la solución? Porque la situación que me plantean, tanto por lo que está pasando sobre el terreno como por la actitud de las autoridades, yo diría ahora mismo que no hay una solución. ¿Usted por dónde la haría pasar? Sí, las autoridades honestas, si es que las hay, están rebasadas, espantados. Les ha rebasado toda la situación, toda la criminalidad, toda la violencia. El crimen organizado, haga de cuenta que golpearon al panal y se alebrestó y empezó a picar y a picar y a picar y a dañar y a dañar. ¿Cuál es la solución que nosotros vemos como hombres y mujeres de esperanza, que nunca la perdemos a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento de tanta gente? Vemos que hay una salida y nosotros apostamos por la sociedad civil, la organización de la sociedad civil. La mayoría de las personas defensoras que trabajamos con migrantes, les hemos reclamado incluso a los candidatos, ¿verdad?, que no se han pronunciado en cuanto al tema migratorio y en cuanto a muchos temas que tienen que ver con violencia y con seguridad nacional. Y si no se han pronunciado es porque no tienen la solución, porque no tienen argumentos, ¿verdad? Nosotros pensamos que organizando la sociedad civil, como nos hemos organizado en más de 56 casas de migrante, en cientos de comedores, en cientos de centros de derechos humanos, es ahí a donde creemos podemos aportar algo. ¿Cuántas veces le han amenazado a usted de muerte? ¿A mí? Sí. De muerte 2 veces. ¿Y usted sigue trabajando allí sobre el terreno? Efectivamente, sí. Aquí estamos, aquí seguimos. Es muy agotador. Mentiría si le dijera que no. Es una situación muy difícil, pero cada amenaza, ya sea del crimen organizado, cada demanda de las autoridades en contra nuestra, es un fortalecimiento que nos dan. Pues Fray Tomás González, agradezco muchísimo que nos haya atendido ahora 25 en la cadena SER. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Agradezco a ustedes su interés y su confianza en nosotros. Muy buenas noches. Decía Fray Tomás González, decía una cosa interesante, hay elecciones y los candidatos no han dicho ni una palabra sobre esta cuestión, sobre este problema. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos con la responsable de los servicios informativos de W México para que nos exponga la parte política, que nos confirme lo que nos decía Fray Tomás González y lo que piensan o lo que creen que piensan los políticos sobre esta situación. Hora 25. Buenas noches, ¿se puede? Uf, qué calor, ¿verdad? En noches como esta nos preguntamos, ¿manga corta o manga larga? Sepamos qué nos dice sobre el tema la pestaña Tendencias de cadenaser.com y nuestros amigos del Corte Inglés. Veamos, existe una norma no escrita para los hombres que recomienda apostar por las camisas de manga larga, aceptándose el remangado en momentos de excesivo calor. 1, 2, 3 doblados como mucho, para que no parezca que llevamos manguitos de nadar. 2 recomendaciones para la manga corta. Elegir una camisa tipo hawaiana con un estampado atrevido y llevarla sin abrochar con una camiseta blanca de algodón básica debajo. Pero sobre todo, fíjese en el brazo, no en el bazo, en el brazo. Tiene que rellenar por completo la manga sin estrangular los bíceps. Y el detalle definitivo, no llevar nunca nada metido en el bolsillo. Si no elegimos bien, corremos el riesgo de parecer grises oficinistas en lugar de Pep Guardiola, el icono de la manga corta con corbata. El próximo martes, más noticias de moda y estilo desde la pestaña Tendencias de cadenaser.com, con nuestros amigos del Corte Inglés.
Pues parece que refresca, ¿eh? Sobre todo para ser agosto. ¿Eso es un pingüino? Este verano en La Gavia, a más rebajas, menos calor. Refréscate en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas además de IKEA y Carrefour. La Gavia, de todo para todos. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes. Hola, somos Viviana Fernández y Loles León. ¿Pero por qué te has puesto tú delante? Eso da igual, mujer. Sí, da igual, pero ya te has puesto tú delante. La Gran Depresión, escrita y dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Del 20 de junio al 15 de julio en el Teatro Arteria Coliseum. Venta de entradas en arteria.com y canales habituales. Radio Madrid en Internet. Toda la información actualizada al instante en radiomadrid.es. Las mejores imágenes, los vídeos del día, los sonidos más destacados, los podcasts de todos los programas. radiomadrid.es. La radio, Internet y tú. Me gustaría que México sea sin menos violencia, sin menos rateros. A mí me gustaría un México donde yo pueda salir a jugar a la calle y no me pase nada. Que no hubieran grafiteado nada, no me gusta. Pues a mí me gustaría vivir un México seguro, sin corrupción y con que la educación mejore. Que no haya mucha discriminación. Pues un México mucho mejor, con más seguridad, un México más bonito. En la cadena SER, hora 25. Un México más bonito, un México que sufre y que tiene que ver cómo mueren los migrantes que intentan atravesar el país buscando, bueno, lo que ellos imaginan, un mundo mejor al otro lado de la frontera. Estamos hablando con Gabriela Morales, que es abogado, que es colaboradora de la ONG Sin Fronteras, con Luis Alonso Pérez, que es periodista. Hemos hablado también con Fray Tomás González, que sobre el terreno intenta ayudarles a pesar de que se lo ponen muy difícil. Y él mismo nos decía, la solución por dónde pasa, intentaba responder a mi pregunta, decía, bueno, si tienes en cuenta que los candidatos a las elecciones no han dicho ni una palabra. Mónica Romero, directora de informativos de W México, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mónica, este es un tema que, vamos, no es que no haya centrado la campaña, sino que prácticamente no ha aparecido, ¿no? Se ha mencionado, yo creo que no solo este tema, sino también otros aspectos concretos de plataforma política y económica no se han detallado como tales, porque las campañas aquí en México usualmente se basan en más calificativos y descalificativos de un candidato hacia otro, pero no es en particular el tema de la seguridad pública. No se ha mencionado mucho, lo es. Han hablado sobre todo el tema de la corrupción para combatir la inseguridad pública. Todos los 4 candidatos, no sé si usted les defina un poquito cada uno. De todas formas, ¿tú crees que es un tema que les preocupa, el asunto de la inmigración con la violencia del narco? Yo creo que no lo han tenido como eje central, como no han tenido otros temas, no este en particular, eso sí quisiera resaltarlo. Si les preocupa, no lo han demostrado mucho, ninguno. El domingo son las elecciones, Mónica, ¿quién se perfila como ganador? ¿Qué puede pasar? Bueno, ahorita las encuestas, todas las encuestas prácticamente señalan en el primer sitio de la preferencia electoral al candidato de la Alianza PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto, el partido que gobernó más de 70 años a México. El segundo lugar, según la preferencia de las encuestas, lo ocuparía el candidato de las izquierdas, Partido del Trabajo, PT, el PRD y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, y ya todas señalan en un tercer lugar a Josefina Vázquez Mota. Les comento las cifras, sería Peña con 44.8%, seguido por López Obrador 26.7% en promedio, y Josefina 25.8%, y bueno, Cuadri, que sería el candidato de la lideresa magisterial, el Bester Gordillo, 2.7%, hay quienes señalaban hasta en 4%, y sí, el domingo se renueva la presidencia de la República, el Congreso en su totalidad, vamos por 128 senadores de la República, 500 diputados, tenemos 6 gobernadores también se van a elegir, además elecciones en 16 estados de la República para renovar su Congreso local y alcaldías. Pues casi nada lo que os espera el domingo. Mónica Romero, muchísimas gracias. Estamos. Hasta luego. Gabriela, me queda un minutito, pero sí quería saber una cosa, porque decía Mónica desde W México, si esto le preocupa a los políticos no lo demuestran, ¿a los ciudadanos le preocupa? A los ciudadanos te preocupa. Yo creo que la diferencia es que los ciudadanos hablan de derechos humanos y no de seguridad, y yo creo que ahí está la clave.
Gabriela Morales, Luis Alonso Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a poner sobre la mesa una cuestión, insisto, que se confunde con esas cifras de violencia que hablamos en México, de muertos, además de muertes desgarradoras y trágicas, pero que no nos habíamos parado a pensar que muchas de estas víctimas son migrantes, que huyen, que salen de sus países, de la miseria, del conflicto, y que intentan buscar una vida mejor y por el camino se encuentran con los narcos. Una pausa y seguimos.